Nosotros partimos de un hecho económico, actual. El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce. Cuanto más crece su producción en potencia y en volumen, el trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. El trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción que produce mercancías en general. El objeto que el trabajo produce se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del producto. El productor del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto que se ha hecho cosa. El producto es la objetivación del trabajo, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación como extrañamiento, como enajenación. Todas estas consecuencias están determinadas por el hecho de que el trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como un objeto extraño. Partiendo de este supuesto, es evidente que cuanto más se vuelca el trabajador en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo extraño, objetivo, que crea frente a sí, y tanto más pobres son él mismo y su mundo interior. Lo mismo sucede en la religión. Cuanto más pone el hombre en Dios, tanto menos guarda en sí mismo. El trabajador pone su vida en el objeto, pero a partir de entonces ya no le pertenece a él, sino al objeto. Cuanto mayor es la actividad, tanto más carece de objetos el trabajador. Lo que es el producto de su trabajo no lo es él. La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independiente, extraño. El trabajador se convierte en siervo de su objeto en un doble sentido. Primeramente porque recibe un objeto de trabajo, es decir, porque recibe trabajo. En segundo lugar, porque recibe medios de subsistencia, es decir, en primer término porque puede existir como trabajador
y, en segundo término, porque puede existir como sujeto físico. El colmo de esta servidumbre es que ya solo en cuanto trabajador puede mantenerse como sujeto físico, y que solo como sujeto físico es ya trabajador. La desvalorización del trabajador humano se convierte en siervo de su objeto en un doble sentido. Primeramente porque recibe un objeto de trabajo, y al obrero, es decir, mercancía, porque recibe trabajo. Cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador. Cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo, tanto más desespiritualizado y ligado a la naturaleza queda el trabajador. Ciertamente, el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero para el trabajador chozas. Produce belleza, pero deformidades para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador. A menudo se dice que el mercado de consumo seduce a los consumidores. Para hacerlo, ha de contar con consumidores dispuestos a ser seducidos y con ganas de serlo. Así como el patrón, para dirigir a sus obreros, necesitaba trabajadores con hábitos de disciplina y obediencia firmemente arraigados, en una sociedad de consumo bien engrasada, los consumidores buscan activamente la seducción, pasan de tentación en tentación, dejan un anzuelo para picar en otro. She set her hair with Brexet Style Setting Lotion, and a Brexet combs right back. She set her hair with Brexet Style Setting Lotion, and a Brexet combs right back. She set her hair with Brexet Style Setting Lotion, and a Brexet combs right back. She set her hair with Brexet Style Setting Lotion, and a Brexet combs right back. Get it with a clean PCV system. Keep it with Gulf No-Nox and Gulf Pride. Get it with a clean PCV system. Keep it with Gulf No-Nox and Gulf Pride. Get it with a clean PCV system. Keep it with Gulf No-Nox and Gulf Pride. ¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. En que en su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso, el trabajador se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado. Es trabajo forzado.
Cuando preguntamos, por tanto, cuál es la relación esencial del trabajo, preguntamos por la relación entre el trabajador y la producción. El trabajo enajenado invierte la relación, de manera que el hombre, precisamente por ser un ser consciente, hace de su actividad vital, de su esencia, en simple medio para su existencia. En medio de Marx, su visión, su método y de la automatización del trabajo que hoy parece ineludible, una gran pregunta asalta al ser humano de esta época de transición, al mirar cara a cara la que quizás sea la dimensión más importante de su deber histórico en la modernidad. ¿Cómo afectarán las nuevas tecnologías el mundo del trabajo? Si intensificando la enajenación o liberando su potencial humano de creación y apropiación. De ahí que preguntar por el futuro del trabajo signifique ni más ni menos que indagar por el papel de la humanidad en la forma de cada ser, en la construcción de un mundo que ha revelado su potencia transformadora y revolucionaria, pero que requiere liberar al mismo ser humano para que estas transformaciones no sean despersonalizadas, inhumanas, nihilistas y descorazonadas. Desenajenar la labor humana de la construcción de su medio vital es el propósito de los proyectos humanistas. En este sentido, el arte y el pensamiento están llamados a ser el capital más importante de una sociedad política y económica por venir, y que dependerá en gran medida de la fortaleza de nuestros pensamientos y de las opciones que en este momento histórico decidamos elegir. Si no son las decisiones adecuadas para el desarrollo de una humanidad emancipada, serán tendencias fuertes entre materialistas y utilitaristas las que necesariamente proyectarán una intensificación del carácter enajenante del trabajo, y desde allí, de todas las facetas del devenir humano en beneficio de una élite industrial y cultural que impondrá las narrativas tecnócratas y convertirá en capital de uso la deshumanización a través de medios de producción. Son cada vez más medios de difusión de ideas los que rebajan la capacidad humana y empobrecen el mundo, el espectro de significaciones y posibilidades de los seres. Nada raro entonces que a la par del alumbramiento de un mundo de posibilidades, crezca también un horizonte de nihilismo consumado de enajenación imposibilitante.